Todos pueden verla. Sí, señor. Listo. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Anillo, yo soy el implementador encargado de este proceso que venimos llevando desde hace 2 semanas con la Cruz Roja y en conjunto con Audimed. El software se llama Salud System, lo encuentran con forma de este átomo. Le damos doble clic. Cuando le damos doble clic, el software nos va a mostrar aquí la ventana de inicio sesión. El usuario es la cédula. La contraseña es 123 y la pueden modificar en cualquier momento. Si quieren modificar la contraseña, le damos clic en cambiar contraseña. Y aquí el software nos va a colocar el usuario. Colocamos la contraseña actual, la nueva contraseña y le damos guardar cambios. Una vez que hemos colocado nuestra usuario y contraseña, le damos Enter y el software nos va a mostrar la ventana de inicio. A mano izquierda encontramos aquí la barra de menú, que es para mostrar u ocultar. Vemos aquí Salud System, que es el botón para iniciar siempre la ventana de inicio, que es esta. El nombre de la licencia o de la empresa que tiene el software. En el caso de ustedes va a decir Cruz Roja. Tenemos aquí la barra de búsqueda, una búsqueda rápida para buscar las opciones, los favoritos. Estas son opciones personalizadas por el usuario, máxima son 10 opciones. Ahora les muestro cómo funciona la ventana de favoritos. Primero vamos a usar la barra de buscar. Por ejemplo, busquemos aquí citas médicas. Le damos clic en salud. Y el software nos va a mostrar aquí la ruta a donde se encuentra la opción de citas médicas. En cada opción del software, al lado hay una estrella. Esa estrella es para nosotros agregarlo a los favoritos. Cuando damos clic en favorito, el software nos va a traer acá arriba. Si queremos eliminar ese favorito, le damos clic aquí en el bote de basura. Y el software va a eliminar ese favorito. Si queremos ver todos los módulos, borramos aquí en la barra de búsqueda y el software nos va a mostrar todos los módulos. Le damos clic en salud, vamos a empezar con el módulo de atención médica, citas médicas. Aquí el software nos va a mostrar todos los pacientes que yo tenga agendado para el día de la atención. Vamos a ubicarnos aquí en el día 25 y vamos a ver las atenciones que tengo para ese día. Listo. Bueno, aquí el software nos va a mostrar todos los pacientes que tengamos agendados. Les explico brevemente cómo funciona la ventana. La fecha es la fecha en la cual se fue agendada las citas, el nombre del médico. El botón actualizar para refrescar la ventana en el caso que algún paciente no haya confirmado la cita cuando abrieron la ventana y quieran ver de pronto qué cambios hay en el censo, para eso es el botón actualizar. Este botón es para ir a la última agenda que tenga agendada. Por ejemplo, si tienen agendada el día 25, el día 26 y el día 27, cuando yo le doy clic a este botón, el software me va a ubicar en mi última agenda, que es la del día 27. Aquí tenemos los no atendidos. Es para ver todos los pacientes que yo no haya atendido. Si yo no voy a atender un paciente, solamente basta con darle clic aquí en el botón de no atendido y colocar la justificación por qué no están atendiendo a ese paciente. Por ejemplo, médico equivocado y le damos a aceptar. El software me va a quitar ese paciente de los que están pendientes por atender y me lo va a pasar acá donde están los no atendidos. Miren que aquí me los muestra. Si lo quiero volver a pasar para atenderlo, solamente basta con darle clic en el botón de atendido y colocamos la justificación. Por ejemplo, otra. Y le damos a aceptar. Si visualizamos, miren que el software vuelve a colocarme acá al paciente para pendientes de atender.
También tenemos otra cosa que es el modo de cómo el software ordena la agenda. Si yo le doy clic aquí, el software me lo va a ordenar por orden de llegada y no por hora de asignación. Si le doy por hora, el software se lo va a ordenar es por hora de asignación y no por hora de llegada. Encontramos aquí también el semáforo. Todo lo que encontremos en blanco significa que es un paciente sin confirmar. En azul, que es prioritario, gris atendido, amarillo confirmado, rojo retrasado, verde discapacitado y morado prioridad del paciente. Estas son pacientes que son de urgencia, que colocaron que su cita era de urgencia. Solamente basta con darle clic en el nombre del paciente para que el software nos muestre las opciones. En nuestra gama de historias clínicas, tenemos la primera historia clínica, que es la historia de ingreso y egreso. Aquí es donde nosotros hacemos la historia clínica. Por ejemplo, si aquí no les aparece el botón nuevo es porque el usuario no tiene permiso para crear esa historia clínica. En ese caso, tienen que ir a la persona del sistema para que les dé el permiso de historia clínica. Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, miren que ya yo les di los permisos y el software me va a mostrar aquí el botón de nuevo. Si este botón yo no lo activo, el software no va a permitir hacer historias clínicas. Cuando yo doy clic en nuevo, el software me va a pedir qué tipo de historia voy a hacer, si es un egreso o un ingreso. Yo le voy a decir que es un ingreso. El tipo de ingreso, si es un traslado de ROM o si es primera vez, la fecha de la atención, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, farmacológicos, los quirúrgicos. Si colocamos niega, el software me lo va a bloquear y le va a colocar que niega algún antecedente. Esto es una manera de ayuda para agilizar el proceso de atención. ¿Ha sufrido o presenta alguna de las siguientes infecciones de transmisión sexual? Es un check. Si quiere describir la fecha de inicio de enfermedad o si recibió tratamiento, no es un campo abierto y le permite escribir. Clínicamente presenta los siguientes signos y o síntomas. Por ejemplo, picazón, irritación, factores de riesgo, múltiples parejas sexuales, sí o no, usar preservativos en todas sus relaciones sexuales, comportamiento de elementos de cuchillas de afeitar, agujas, cepillos de dientes, si ha recibido transfusiones sanguíneas, si usa drogas inyectables, si ha presentado tuberculosis, la fecha de diagnóstico en el caso que le hayan colocado sí, si recibió tratamiento, si el paciente se curó, si tuvo tratamiento completo, si fracasó al tratamiento. Si perdió el seguimiento, sí o no, sin información. Enfermedad inmunoprevenible. Si le han diagnosticado hipertensión, sí o no. Si colocamos sí, el software va a habilitar los diferentes campos. Le han diagnosticado insuficiencia renal, sí o no. Si ha realizado diálisis, sí o no. Y el lugar donde se realizaba la diálisis. Después venimos a la siguiente sección, que es la captación sintomático respiratorio.
tos por más de 2 semanas, diabetes, otras inmunosupresiones, expectoraciones, número de sudoración nocturna, entre otros. A medida que yo voy llenando el software, me va a mostrar aquí el puntaje que yo estoy sacando en base a la captación sintomático respiratorio. Los antecedentes ginecobstétricos, si se encuentra en embarazo, sí o no, qué medicamentos consume actualmente, si hay gestaciones, partos, abortos, cesáreas, vivos, la edad de la menarquia, la fecha de la última regla, la edad de inicio de relaciones sexuales. Pero significa actualmente sí o no, si coloca niega, el software va a bloquear y va a colocar niega. Si le decimos sí, el software va a permitir colocar el método. Fecha de última mamografía, fecha de la última CCU, el resultado, la valoración de salud mental durante los últimos 30 días. ¿Se ha sentido a menudo desanimado, deprimido o con poca esperanza? Sí o no. Durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo poco interés o placer en hacer las cosas que habitualmente disfrutaba, sí o no. Tamizaje de la ansiedad, sentirse nervioso, ansioso o inquieto, para nada, algunas veces más de la mitad del día, casi todos los días. No poder parar o controlar la preocupación. Tamizaje interno de suicidio, ¿alguna vez ha pensado en que la vida no vale la pena vivirla? Sí o no. Si toma algún medicamento psiquiátrico, si es sí, el software va a habilitarle los campos. Si consumo spa, sí o no. Si es sí, el software va a habilitar el campo. Va a activar el campo. Si le decimos no, él lo va a bloquear. La fecha de inicio del consumo. Bueno, examen físico. Esta parte de aquí del examen físico es parametrizable los signos vitales. Esto es parametrización por el uso del usuario. ¿Qué signos vitales quieren que sea obligatorio? Si quieren que la tensión arterial sea obligatoria, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el peso, la talla. El examen físico, cabeza, cara, cuello. Cuando yo doy clic normal, el software automáticamente va a ir prellenando el examen físico. Si lo quieren modificar, el software le va a permitir modificarlo. Si quieren quitarlo, también lo va a permitir. Seguimos llenando. El análisis. Después venimos aquí, vemos la figura humana. Entonces colocamos aquí tatuaje, parte del cuerpo. Colocamos aquí dedo, borde interno del pie, externo del pie, cigomática. Aquí vamos escogiendo en base al número que se ve aquí. Inge, es que el doctor Danilo tiene una pregunta. Sí, claro, cuénteme. Buenos días. Danilo Saza, coordinador médico del proyecto para Cruz Roja. Bueno, no sé si de pronto iniciando la reunión dijeron si hay preguntas, sean al final o podemos ir Pueden ir a preguntando. medida de que aparezca. Mira, Pueden ir es muy preguntando frecuente. porque la idea es ir enseguida aclarando las dudas de la historia clínica. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, mira, la pregunta es la siguiente. Veo que son campos abiertos donde hay el examen físico, donde está por las diferentes áreas corporales. La pregunta es, llegado el momento, ¿acepta el sistema que se le coloque un escrito predeterminado? ¿A qué me refiero? Es muy frecuente que los médicos, sobre todo en un hallazgo
dentro de parámetros normales, coloquen en una tablita de Word un predeterminado según la semiología, según el área donde estén describiendo. Permite copiar y pegar, o llegado el momento hay que hacer la digitación de lo que van a escribir por cada uno de los campos a tener que diligenciar. Aló. Cuénteme, Entonces, doctor Danilo. ok. Bueno, quiero saber si ahí me escuchan. Aló. No me escuchan. Yo sí lo estoy escuchando bien, doctor. Ok. Pero bueno, el ingeniero ¿Aló? que nos está dando la charla parece que no. ¿Me escucha? No nos escucha. Yo sí lo Se escucho supone que sí. perfectamente. ¿Aló? Inge, acá nosotros sí lo estamos escuchando. Bueno, entonces esperamos a que se vuelva a conectar. Seguramente tiene inconvenientes con la conectividad. Yo aquí estoy. Yo escucho perfectamente. Bueno, qué pena que se me cayó la conexión de internet. Ahora sí me escucha, ingeniero. Sí, señor. Bueno, perfecto. Mi pregunta era que normalmente los médicos tenemos por concepto en esos espacios abiertos donde hay una valoración por sistemas, tener unas tablitas predeterminadas dentro del concepto de la normalidad de la semiología, o sea, donde no hay un hallazgo específico y puntual. Entonces, en estos espacios, efectivamente, donde usted nos refiere la digitación, permite que yo lo tome de una hoja Word, un predeterminado, y venga y lo inserte en esos espacios, o el sistema está diseñado para tener que escribir formalmente como tal. Listo. El software tiene entre su gama de opciones, ahora que le guarde la historia clínica, la parametrización del examen físico. El examen físico del software es 100% parametrizable. Nosotros tenemos una plantilla predefinida, las pueden cambiar, no hay ningún tipo de inconveniente. Si de pronto tienen una plantilla en Word, sí permite copiar y pegar, si de pronto quieren copiar y pegar. Pero la idea es configurar el software lo más adaptable a su modelo de atención. Entonces, lo ideal sería cambiar el examen físico desde la historia, desde el software. Bueno, lo que pasa es que a veces depende mucho del paciente que uno esté viendo. A veces el predeterminado o la plantilla la tiene uno para ciertos momentos y situaciones especiales. Pueda que uno la combine, tanto lo que tiene escrito en la plantilla como algo que se quiera anotar ya de forma directa por ese hallazgo especial en ese momento. Por eso es que, aparte de ser un proceso parametrizado, se vuelve un día a día dentro de la experiencia y dentro de las características de esa atención de forma individual. Pero bueno, la pregunta era si lo permitía o no. Usted ya me contesta que sí. Sí, ese es un cuadro de texto abierto y se puede complementar. Por ejemplo, mire, yo le doy clic nuevamente aquí en normal y él me lo va a llenar nuevamente. Y yo lo puedo complementar. Si de pronto tengo otros hallazgos, lo puedo complementar con lo que observó el médico. Bueno, entonces, como continuábamos, íbamos aquí en la figura humana. Entonces, si encuentran cicatrices, le damos clic en cicatrices y aquí escogemos la parte del cuerpo. Los mismos números que vemos aquí son los mismos números que nos sirven para buscar acá. Por ejemplo, si colocamos 1, él nos va a decir que es frontal y le damos en el más. También lo vimos en el auricular. Colocamos aquí el número, le damos en el más y le damos guardar y cerrar. Los lunares funcionan de la misma manera. Las manchas, de la misma manera. Escogemos la parte del cuerpo, le damos en el más y le damos guardar. Pérdida parcial de una extremidad, le damos clic aquí y escogemos la parte del cuerpo. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, el célula orbital.
Pérdida total de una extremidad, la escogemos y también la colocamos. Por ejemplo, vamos a colocar la 50. Le damos en el más y guardar. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, condiciones especiales, recomendaciones para asignación de patio por condición especial. Lo llenamos. La presentación de antecedentes de salud o físicos que le impidan realizar una actividad laboral, sí o no. Colocamos aquí la observación en el caso que colocamos sí. Después viene nuestra impresión diagnóstica, que es el diagnóstico. Por ejemplo, R101 en el caso del CIE-10. Si manejamos otro diagnóstico, presionamos la tecla F2 en siguiente diagnóstico y buscamos nuestro diagnóstico relacionado. Si queremos colocar otro diagnóstico y no queremos utilizar el botón F2, colocamos clic aquí en el botón de búsqueda y aquí colocamos la búsqueda, por ejemplo, que es X. Y le damos clic en guardar. Si hace falta algún campo, el mismo software le va a decir qué campos le hizo falta. En este caso fueron las recomendaciones. Si queremos buscar el campo, podemos ir subiendo en la historia clínica o presionamos Control F y podemos ir buscando, por ejemplo, recomendaciones. El software nos va a decir todos los campos que se llaman recomendaciones y le damos clic en guardar. Si la queremos imprimir, le damos clic en imprimir y el software les va a imprimir la historia clínica. Acá nos va a mostrar la historia clínica. Miren que aquí lo que nosotros colocamos cuando vimos la imagen, el software nos va llenando con sus respectivos números de qué fue lo que se planteó y nos va mostrando aquí al final el nombre del médico, la especialidad, en el caso que tenga el registro médico y sus respectivas firmas. Si la quieren exportar, la pueden descargar o si la quieren imprimir, le damos clic aquí en la impresora para imprimir. Vamos a darle cerrar y vamos a cerrar la historia clínica. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, el software nos habilita todas las opciones. Vamos a mirar la historia inicial, que es nuestra historia de consulta externa. Le damos clic en nuevo. Y el software nos va a mostrar aquí el motivo de consulta, la enfermedad actual, sus antecedentes personales y familiares. Miren que en el caso que yo los haya llenado previamente, el software los trae automáticamente. Los antecedentes ginecobstétricos, los antecedentes prenatales, perinatales y alérgicos, medicamentos alérgicos. Los antecedentes perinatales, prenatales y obstétricos solamente aparecen siempre y cuando el paciente sea de sexo femenino. Si de pronto ustedes colocaron un paciente que se llame Andrés y era masculino, y le salen estos antecedentes porque en la creación de ese paciente lo colocaron femenino. Aquí en medicamentos alérgicos, le damos clic en F2 y buscamos todos los medicamentos que el paciente sea alérgico. Esto es con el fin de que no permita hacer ordenamientos de medicamentos que sea alérgico. Entonces colocamos aquí, por ejemplo, acetaminofén, más codeína, y le damos clic en el más. Ya el software aquí sabe que él es alérgico al acetaminofén, más codeína, y al acetaminofén. La revisión por sistema, el aspecto general, si tiene algunos paraclínicos de ingreso o trae algunos paraclínicos, el software lo permite llenar en este espacio. Si es negativo, le damos clic en negativo y el software lo va a llenar. También lo va a permitir complementar. Si el paciente fue respiratorio sintomático, sí o no, sintomático piel, sí o no, y realización de cuestionario del COVID. Esto es para saber cuando el paciente se le hicieron la prueba del COVID.
Con relación a estos sintomáticos respiratorios y sintomáticos piel son muy importantes. ¿Por qué? Porque la resolución 202 me la pide. Si colocaron sí, el médico automáticamente tiene que ordenar la prueba de la vaciloscopia más el cultivo. Los signos vitales, cuando yo los voy registrando, el software me trae los últimos signos vitales realizados, en este caso la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y voy complementando. En este ejemplo, se parametrizaban los signos vitales que fueran campos visibles, pero no obligatorios. Es decir, que el médico en este momento no está obligado a llenar los signos vitales. Esto es parametrización también por el usuario. El coordinador médico también los puede modificar. Si de pronto quiere agregarle más campo, quitarle campo, también lo puede hacer. La temperatura, el peso, la unidad de medida, si es kilo o gramo, la talla, si es en metro o centímetro. Al momento de colocar la talla, el software automáticamente les coloca la superficie corporal y el índice de masa corporal. En Glasgow, esta es la saturación, perímetro cefálico, torácico, perímetro braquial y perímetro abdominal. Todo esto es 100% parametrizable y es al gusto de ustedes mismos. Aquí tenemos el mismo examen físico, miren que ya viene prellenado, solamente es complementarlo. O si lo quieren quitar, también lo pueden quitar. Seguimos bajando en nuestro examen físico, recomendaciones, análisis, resultados de laboratorio. En el caso que ustedes tuvieran laboratorio, el software permite consultar los resultados realizados en un rango de fecha en específico. Cuando nosotros le damos consultar y revisamos los laboratorios, el software siempre va a traer de primero el último realizado. El diagnóstico principal funciona como cuando les mostré la historia de ingreso o egreso. Diagnóstico principal, por ejemplo, R101. Diagnóstico relacionado. Buscar con F2 o le damos clic en el botón de búsqueda. Y le damos diagnóstico de manejo. Tipo de diagnóstico, impresión diagnóstica, confirmado nuevo, confirmado repetido. Todos los campos que vean con un asterisco en rojo significa que es obligatorio. Tenemos el plan de tratamiento. Tenemos dos opciones, o lo hacemos manual o utilizamos las ventajas del software. Aquí en orden de farmacéutica presionamos la tecla de F2 y buscamos, por ejemplo, acetaminofén. Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, como yo coloqué que él era alérgico, mire que el software me dice que el paciente es alérgico y no va a permitir cargar ese medicamento. Vamos a buscar, por ejemplo, naproxeno, la dosis, la vía, la frecuencia y la duración. Al momento de yo colocar la frecuencia y la duración, el software les calcula la cantidad mínima para la orden del medicamento. Como la dosis era de 500 mg, el software nos va a traer que necesita 21. En el caso que fuera de un gramo, ya les toca manualmente cambiar las cantidades. La observación, si desean colocar una observación. Si no, le damos clic en el más. Y el software va a colocar en observación automáticamente ninguno. Si pueden observar, a medida que yo voy diligenciando la orden farmacéutica, el mismo software me va llenando el plan de tratamiento. Si quiero cargar otro, por ejemplo, tramador, la dosis, la vía, la frecuencia, y le damos en el más. Lo mismo me pasa con las órdenes de servicio. Le damos clic en F2 y buscamos, por ejemplo, ecografía.
Bueno, cuando no se ven aquí estos servicios, es por la configuración del contrato. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrir otro Salud System. Y en la creación de la administradora, vamos a mirar qué contrato tienen. Paciente, evento. Extraño. Bueno, aquí sí habría que revisar. Aquí colocamos el código del servicio. Aquí, ¿qué servicios se pueden ordenar? Todo lo que sea un laboratorio, una imagen diagnóstica, una mamografía, una tomografía, resonancia magnética, consultas de controles, todo lo que no sea ni un medicamento ni un insumo, ni una cirugía. Si queremos cargar una cirugía, nos vamos aquí donde dice órdenes quirúrgicas. Y aquí buscamos la cirugía. Escogemos la cirugía, la vía y la justificación. Le damos en el más y el software ahí me está cargando la cirugía. Cabe aclarar que cada vez que vaya a cargar un servicio, siempre tengo que darle en el más. Si de pronto yo hice lo siguiente. Si de pronto yo hice lo siguiente, llené hasta aquí y no le di en el más, el software no me va a cargar ese servicio. Él solamente va a entender que tiene que cargar todo lo que se encuentre aquí abajo. O sea que sí, cuando yo le doy clic aquí en el más, el software me lo va a volver a bajar el servicio. Esos son los servicios que él va a cargar. Si lo quiero eliminar, solamente doy clic aquí en eliminar y el software me va a eliminar el procedimiento. Si voy a mandar una interconsulta, le damos clic aquí en especialidad F2 y buscamos la especialidad, por ejemplo, medicina interna. Colocamos el detalle de la interconsulta y le damos clic en el más. Si revisamos nuevamente nuestro plan y tratamiento, podemos observar que el software fue agregando aquí el plan o el tratamiento que nosotros le estamos mandando. Y le damos clic en el botón guardar. Si hace falta algún campo, el mismo software se encarga de decirle cuál es el campo que hace falta. Si la queremos imprimir, le damos clic en imprimir y el software les va a mostrar la vista previa de la historia clínica. Entonces miren que aquí nos va a mostrar la historia clínica con su respectiva firma al final. Si mandaron órdenes farmacéuticas, aquí mismo pueden imprimir la fórmula. Si mandaron quirúrgica, diagnóstica, interconsulta, el software les va a ir mostrando. Si queremos de pronto diligenciar solamente la fórmula, porque nos hizo falta hacer la fórmula, nos vamos aquí donde dice órdenes farmacéuticas. Le damos clic en nuevo y el software nos va a permitir aquí buscar medicamentos. Colocamos la dosis, la vía, la frecuencia, la duración, la observación y le damos clic en el más. Si nosotros parametrizamos las órdenes frecuentes, el software le permite hacer un cargado rápido de las fórmulas médicas. Por ejemplo, si ustedes para una persona de hipertensión siempre van a mandar enalapril de 20, van a mandarle bisoprolol, ustedes pueden configurar esa plantilla aquí y el software automáticamente se los va a cargar acá abajo. Si lo quieren editar, solamente dan clic aquí en el
botón verde y el software le va a permitir seleccionar ese medicamento para volver a modificar la orden y volverlo a agregar. Si la quieren eliminar, le damos en el bote de basura y le damos clic en guardar. Bueno. Si queremos interconsulta, órdenes de servicio de quirúrgica funcionan de la misma manera. Es buscar el servicio, colocar la observación y darle en el más. También manejamos las órdenes frecuentes si quieren mandar de pronto algunos exámenes predefinidos. Eso se ve mucho en el caso de control prenatal, que manda unos exámenes trimestrales que siempre son los mismos y también se puede configurar esa plantilla. Si queremos hacer una recomendación, nos vamos a recomendaciones. Este es un cuadro de texto donde el médico va a poder escribir. Se recomiendan que sean todas aquellas indicaciones que no sean facturables. Por ejemplo, toma de signos vitales, hacer ejercicio cada 24 horas por 30 minutos, colocarse compresas de frío caliente para la hinchazón de una herida, entre otras. Estas observaciones que ven aquí son una observación que la persona de admisiones colocó. Esto es modificable si ustedes de pronto quieren que las demás áreas sepan que ese paciente tiene algo, solamente basta con darle clic en observaciones y modificamos la observación y le volvemos a dar clic aquí en el signo de admiración para cerrar la observación. Si queremos mandar una incapacidad, nos vamos donde dice incapacidades. Le damos clic en nuevo y hacemos nuestra incapacidad. Una observación, el tipo de atención, si consulta externa, hospitalizado, urgencia o cirugía, el origen, enfermedad general, profesional, otros, enfermedad oncológica, procedimiento quirúrgico, accidente de tránsito. Si fue SOA o no, si hubo procedimiento, qué procedimiento, la fecha fin. Si es iniciar prórroga materna, si pueden observar, el software calcula en cantidad de días y le damos clic en guardar. Si la deseamos imprimir, le damos clic en imprimir. Este es nuestro modelo de incapacidades. ¿Dudas hasta el momento, doctor Danilo? Listo. Continuamos. Referencias contra referencias. En el caso que de pronto quieran hacer una remisión, le damos clic en nuevo. Y aquí procedemos a hacer nuestra remisión. El origen, para dónde va remitido, los signos vitales, el diagnóstico. Si de pronto lo quieren cambiar, el software se los permite cambiar. El diagnóstico de esta remisión es porque que diagnosticaron, el servicio que se solicita y el motivo por el cual van a solicitar esa remisión. Le damos clic en guardar. Tenemos una opción también que se llama notas médicas. Le damos clic en nuevo y el software nos permite hacer una nota médica. Esta nota médica es con el fin de hacer notas aclaratorias. Si de pronto el paciente no aceptó que lo atendiera, ustedes pueden hacer una nota médica para ustedes aclarar que el paciente no aceptó el tratamiento o la atención por parte del profesional. Tenemos aquí también las evoluciones en el caso de los especialistas. Le damos clic nuevo. Hacemos nuestra evolución. Los signos vitales, el examen físico. El software siempre va a traer el último examen físico. Es decir, que si primero hice la historia de ingreso y hago la evolución, el software me va a traer el examen físico de la historia de ingreso. Si yo hago una segunda evolución, él me va a traer el examen físico de la primera evolución y así sucesivamente. El diagnóstico, colocamos el código CIE10, si no lo buscamos como veníamos haciendo en el botón. O buscamos con la tecla F2.
el diagnóstico de manejo, el tipo de diagnóstico, el análisis y sus respectivas órdenes médicas, las recomendaciones y el plan y tratamiento. A medida que yo voy diligenciando las órdenes médicas, el software me va llenando el plan y tratamiento. Le damos clic en guardar. Si hace falta algún campo, el mismo software les va a decir qué campo les hace falta. Le damos guardar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ¿Aló? señor. No, señor. Ok. Vamos a cerrar. Y el software, miren que cuando ya yo hice la historia de ingreso y las órdenes, el software automáticamente me coloca en línea ese paciente. Eso significa que fue atendido. Cuando nosotros configuramos el correo, el software permite hacer el envío de órdenes por correo electrónico. Aquí colocamos el correo del paciente, en el caso que no lo hayan llenado, y el software va a mandar las órdenes médicas por correo electrónico. Bueno, tenemos aquí hipertensión. El software nos va a mostrar la historia de hipertensión, en el caso que el paciente sea de programa de hipertensión y diabetes. Le damos clic en nuevo y el software nos va a habilitar los campos. Al igual que como en la historia inicial, el software nos va a pedir que los campos obligatorios diligenciarlos, que son todos aquellos que tengan asterisco. La fecha de ingreso al programa, la fecha en la cual se diagnosticó hipertensión, el motivo de consulta, la enfermedad actual. Los antecedentes personales, si tuvo ecocardiograma, otro rayo X de tórax, electrocardiograma, sus antecedentes familiares, hipertensión, diabetes mellitus, 1 y 2, si hubo cáncer, dislipidemia, enfermedades coronarias, hipertiroidismo, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, obesidad, signos vitales, en asterisco son obligatorios. Cuando yo diligencio el peso y la talla, el software siempre me va a mostrar los registros anteriores de qué signos vitales se diligenciaron anteriormente. La superficie corporal, el índice de masa corporal, revisión por sistema y viene el examen físico. Al igual que como el examen de historia inicial y de ingreso y egreso, el software me permite configurar el examen físico. Complementamos, tenemos los resultados de laboratorio, en el caso que usen laboratorio. Bueno, vamos a esperar. Al parecer el Inge tuvo un inconveniente de conexión, entonces ya retomamos.
Qué pena que el software me mostró carga falsa y se me apagó el equipo. No hay problema. Bueno, como veníamos diciendo, porque esto no sale. Un momentito, que es que el computador está cargando. Bueno, como veníamos diciendo, entonces, los campos que tienen asterisco en rojo son obligatorios. Prueba de consulta, enfermedad actual, los signos vitales, los antecedentes personales. Vamos a ir agilizando, que esto era lo que íbamos hablando antes de que se apagara el equipo. Revisión por sistema, el examen físico, ¿cierto? Aquí están los laboratorios clínicos de hipertensión. Estos son los laboratorios clínicos que se supone que deben haberse hecho todas las personas que ingresan en el programa de hipertensión. Solamente es colocar aquí la fecha y el resultado de cada uno de los exámenes. Aquí en creatinina, cuando yo coloco la creatinina y le doy clic en calcular TFC, tasa de filtración glomerular, el software la calcula automáticamente y muestra en qué lado se encuentra. Si tiene enfermedad renal, sí o no, el estadio. Calcular la microalbuminuria o creatinuria. La clasificación de riesgo de la enfermedad renal crónica. El análisis clínico, el diagnóstico. Vamos a hacer un ejemplo más concreto, y 10X. Plan y tratamiento, al igual que como en las otras historias, también tenemos la opción de hacer las órdenes médicas. Y le damos clic en guardar. Si hace falta algún campo, el software nos va a decir qué campo hace falta. Nos vamos acá a temperatura. Le damos clic en guardar nuevamente. Si la deseamos imprimir, le damos clic en imprimir y el software le va a imprimir la historia clínica. Aquí nos va a mostrar la historia clínica. Vamos a darle cerrar. Y el software nos va a habilitar todas las opciones relacionadas posterior a la atención, las órdenes médicas, las referencias, la incapacidad, la discapacidad, si el paciente tiene una discapacidad y necesitan certificarla,
Este es el modelo de discapacidad. Solamente darle clic nuevo, colocamos el detalle de la discapacidad, el diagnóstico, detalle del diagnóstico. Le damos clic guardar. Bueno, atención para el cuidado prenatal. Le damos clic aquí y el software nos va a mostrar la historia de control prenatal. Esta es una de nuestras historias más largas. Todas las historias que son relacionadas a 3280 son largas porque la resolución me habla de ciertos instrumentos. Entonces le damos clic en nuevo. La primera opción es la escala de riesgo biopsicosocial. Esta es nuestra escala, la diligenciamos. Al momento de yo diligenciar la encuesta, el software me va a decir si el embarazo de riesgo es bajo o alto. El software saca el puntaje, tiene el campo de observación, si quieren colocar una observación. La procedencia, las vacunas que se haya colocado la embarazada, y le damos clic en guardar. Esto es importante porque muchos de los informes, como la data de la maternidad o de control prenatal, nos piden mucho las vacunas de la embarazada. Por eso es importante diligenciar la escala de riesgo biopsicosocial. El motivo de consulta, la enfermedad actual. Tenemos otros datos, con quién convive, si está soltera, tiene cónyuge, hijos, cuántos hijos tiene, nietos, si tiene nietos, cuántos nietos, los padres, cuántos padres tiene. Otro y la fecha de ingreso al programa. Antecedentes personales, si tuvo tuberculosis o no, diabetes sí o no, cirugía pelvivaginal, entre otros, si es alérgico, sí o no, los antecedentes familiares. Si fue sintomático piel, sí o no, riesgo no evaluado, tuberculosis, sí no, no aplica, riesgo no evaluado. Obesidad, si es obeso, si es desnutrición, no, o riesgo no evaluado. Estos campos es con el fin de que, en el caso que le pidan la 4505, los campos relacionados a sintomático piel, lepra, obesidad, víctima de maltrato, el software los traiga. De todas maneras, ustedes saben que la 4505 fue derogada por la 202, así que no, en esta altura no deberían pedirle esa información. Los antecedentes obstétricos, el número de embarazo, por ejemplo, el primero, el año de terminación, el mes de gestación, el tipo de parto, si es inducido o espontáneo, si hubo cesárea, nacido, vivo o muerto, complicaciones, si hubo preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, amenaza de aborto, entre otros. Cada vez que yo dé clic en el macho, me va a cargar un antecedente obstétrico. Los antecedentes ginecológicos, la menarquia, la frecuencia de días, la duración, fecha de última menstruación. Cuando yo coloco la fecha de la última menstruación, el software automáticamente le va a traer la fecha probable de parto y la edad gestacional y en qué trimestre se encuentra. La fecha del último parto, si fue cuántas gestas, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, cuántos ectópicos, cuántos muertos, cuántos vivos. La clasificación de riesgo, si es alto o bajo, control prenatal, sí o no, la fecha de embarazo, la fecha de gravidez. Complicaciones anteriores al embarazo, sí o no, cuál. Número de controles prenatales realizados, si hubo parto, sí o no, cuál. Recién nacido, sí o no, cuál. El mensaje clínico y laboratorios gestacionales anteriores, en el caso que la embarazada tenga los resultados de su anterior embarazo. No son campos obligatorios, solamente los que tienen asterisco en rojo. Revisión por sistema y el examen físico. Bueno, presentación fetal, movimiento fetal, posición fetal, altura uterina.
El examen físico, al igual que como en hipertensión, en el de ingreso y egreso, en la historia inicial, también es parametrizable. Todos los exámenes físicos de nuestras historias clínicas son parametrizables. El cérvido, cefalocaudal, cabeza o cuello, cavidad bucal, entre otros. También se pueden complementar en el caso de que de pronto quieran agregarle más información. Aquí el software nos va a mostrar las gráficas de la embarazada en base a la historia clínica. Él nos va mostrando aquí la gráfica. Las imágenes diagnósticas, la primera imagen, la observación, la imagen 2, la observación, la imagen 3, la observación. Estas imágenes son con relación a las ecografías. La evolución del embarazo, fetocardia, presentación, movimientos fetales, cefalia severa, dolor en el epigastro, sangrado vaginal, entre otros. Solamente son opciones de chulear las que apliquen. Si fue remitido, si fue pasado a odontología, cuándo, si hubo micronutrientes, si ya le hicieron el TT o el TD, la fecha próxima de la evolución, si hubo ecografía, la fecha de ecografía, líquido amniótico, peso en la ecografía y la placenta, edad gestacional y por quién fue atendido. Cada vez que yo vaya llenando eso, el software me va a mostrar aquí en la próxima historia todos los registros anteriores que tenga. Tenemos los resultados del laboratorio en el caso que quisiéramos visualizar los laboratorios. Aquí también encontramos el apartado de laboratorios para registrar el resultado de los laboratorios del trimestre. El software les va a mostrar aquí por trimestre los exámenes para su diligenciamiento de su fecha y resultado. El trimestre 2 y trimestre 3. Medicamentos, ¿qué medicamentos hay? El análisis clínico, su diagnóstico y plan de tratamiento. Al igual que las otras historias, también tienen apartados de órdenes médicas para hacer sus respectivos ordenamientos. Tenemos el plan de embarazo. Nuevo, y aquí vamos a poder hacer nuestro plan de embarazo. El plan de embarazo este es el mismo que tienen en físico, él no ha cambiado en nada, todos los campos son igual al plan de embarazo que está en físico. El cervix, examen de troposanguíneo, toxoplasmosis, VIH, sífilis, bacteriuria, glucemia, entre otros. Una vez diligenciado le damos clic en guardar. Todos los que sean campos con asterisco en rojo significa que el campo es obligatorio. ¿Dudas hasta el momento? Planificación familiar. Vamos a entrar a planificación familiar y vamos a mostrar la historia de planificación familiar. Le damos clic en nuevo y aquí hacemos nuestra historia clínica. Motivo de consulta, enfermedad actual, número de inicio de vida sexual, número de compañeros sexuales, consumo de tabaco, sí o no. El nivel educativo de la persona o del paciente, los convivientes, la actividad laboral, la vivienda o hábitat, cómo vive, los antecedentes familiares y personales, sus antecedentes ginecobstétricos, si es sintomático piel, si tiene lepra, cáncer de seno, cáncer de cervix, entre otros. Antecedentes obstétricos, la historia conceptual, cuál fue el método de planificación, desde qué fecha hasta qué fecha, quién lo prescribió, qué problemas tuvo y le damos en el más. El índice de riesgo reproductivo solamente consta de una encuesta. El software va a ir tomando un puntaje y en base a ese puntaje el software les va a decir si el paciente es de riesgo alto, bajo o medio. Miren que en este caso salió que el riesgo era alto. El examen físico, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, el peso, la talla. El examen físico, tenemos las opciones de chulear, mamas normales, cervix normal.
cefalias, mareos, cambios de método, cuál, la fecha del cambio, las observaciones, qué anticonceptivos orales consumió, cuáles controles inyectables, enfermedad actual, control del posparto, si tiene posparto, examen físico, control posparto, recomendaciones del posparto, análisis en el posparto, el análisis y las recomendaciones. Los exámenes practicados, sí o no, cuáles fueron los resultados, flotis vaginal, sí o no, y el examen practicado. Si yo lleno aquí el resultado, por ejemplo, el software se va a encargar de agregármelo aquí abajo. De la misma manera funciona con el método anticonceptivo. Si fueron píldoras, ¿cuál? Por ejemplo, levonorgestrel, el software nos los va a ir cargando. Si planifica sí o no, ¿cuál es el método de planificación? Conductas a seguir, la educación, sí o no. El análisis clínico, el diagnóstico. Plan o tratamiento, fecha del próximo control, por ejemplo, 2608-2022. Si va remitido, ¿para dónde va a remitir? La educación del paciente, las órdenes médicas y le damos clic en guardar. Si hace falta algún campo, el software se va a encargar de decirle qué campos le hacen falta. Si la desea imprimir, le damos clic en imprimir. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Bueno, nos vamos para adultez y le damos clic a la historia de adultez. Le damos clic en nuevo. Colocamos el motivo de consulta de la enfermedad actual. La información personal del paciente, si tiene hijos, cuántos hijos, si tiene nietos, cuántos nietos, si los padres, los otros, su actividad laboral, si está en barrios en emergencia, vivienda propia, alquilada o arrendado, si es familiar, si tiene agua, gas, luz, alcantarillado, comparte habitación, si tiene una vida sexual activa, si usa métodos anticonceptivos, cuál es el método, los hábitos, si fuma, toma alcohol, drogas, actividad física, regularidad, actividad diaria, si se baña, si se viste, si camina solo, si come, otros. La actividad social, sí o no, cuáles, trabajo habitual, sí o no, quehaceres domésticos, actividades recreativas, actividades livianas, si se medica y si hace compras. Las funciones fisiológicas, si le da sed, si hace deposiciones, si le da apetito, si está menstruando, si tiene diuresis y el líbido. Los antecedentes familiares. Tenemos los campos de ayuda, por ejemplo, si es hipertensión por parte del padre, el software automáticamente se va a encargar de irlo llenando. Porque los personales de la misma manera, vamos colocando sí o no y el mismo software se encarga de irlo llenando. Los patológicos, los quirúrgicos, los traumáticos, los tóxicos y los alérgicos. Solamente los campos que tienen asterisco en rojo son los obligatorios. Los antecedentes ginecostétricos, los antecedentes psicológicos, los antecedentes de entorno familiar, los datos biométricos. Aquí en datos biométricos lo que vemos aquí son los datos anteriores que se han ido registrando. Cada vez que yo guarde una historia clínica, el software siempre va a mostrar un récord de todos los
de todos los datos biométricos tomados. Están viendo el chulito de manejo. El examen físico general y semiológico es por cada sistema: cabeza, cuello, piel, exploración de la columna vertebral, el tórax, exploración de la columna vertebral. Todo esto es de sí o no, normal o alterado. Aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen, aparato digestivo. Región lumbosacra. Aquí, como les digo, solamente te colocan normal o anormal. Los antecedentes ginecostétricos, miembros superiores, miembros inferiores. Sistema nervioso, valoración neurológica. Aquí nos va a mostrar unas observaciones, también unos laboratorios de ingreso. Estos son laboratorios de ingreso que se debe hacer la persona que entra al programa de adultez. Diagnósticos y riesgos. Si es mayor de 45 años, sin antecedentes de riesgos, sin síntomas de patología crónica y examen físico completo. Mayor de 46 con antecedentes de riesgo. Mayor de 45 con o sin factores de riesgo. Las conductas. El análisis clínico, sus respectivos diagnósticos. Próximo control, plan y tratamiento y sus respectivas órdenes. Y le damos clic guardar. Bueno, vamos a agendar una cita de primera infancia y de juventud para mostrarles sus respectivas historias clínicas. Vamos a asignar la cita. Y va a haber un último mes. Lo más normal siempre se recomienda si van a trabajar con por eso, aquí los busca y le muestra, lo verifica cantidad. Las existencias generan, si usted desea sacarlo, por ejemplo, tiene 3 bloques, A, B y C, si usted le coloca así, no. No para mostrarle, para que usted salga, por ejemplo, este lo que tiene 1600, que va facturando por el día. Puede salir de eso es el momento aquí están diferentes con las diferentes fechas de vencimiento que tiene. Si, por ejemplo, yo necesito sacar de bueno, en ese caso tiene que quitar, bueno, de primera infancia. Tiene que quitar la opción de porque si no van manejando de nada sirve que no tenga. Bueno, primera infancia. Le damos clic en nuevo y el software nos va a mostrar aquí. Número de convivientes en la casa. Motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares. Sus antecedentes perinatales, sus antecedentes de recién nacido, antecedentes nutricionales, el AIEPI, cáncer infantil, en el caso de que tuviera cáncer infantil, evaluación de signos de maltrato. Antecedentes heredofamiliares. Estos antecedentes heredofamiliares son los mismos antecedentes o el mismo familiograma. Si de pronto en algún momento les preguntan el familiograma cuál es este mismo antecedentes heredofamiliares. Es una pequeña encuesta que consta de 2 tablas, la tabla del padre y la tabla del madre. Aquí nos preguntan los datos de sus abuelos paternos y maternos y los datos de la madre y del padre.
Tenemos la observación, el tamizaje para anemia, los laboratorios de primera infancia.